Estimados oyentes de Un Encuentro con Dios, en esta oportunidad quería traerles un pasaje de la Biblia, el cual nos habla del Señor Jesucristo y su relación con las personas. Cuando Dios en su misericordia envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, nos va mostrando en los evangelios las distintas alternativas y encuentros que el Señor tenía con aquellos que le rodeaban. Y el Señor Jesús podía decir que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, dice, su palabra viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La necesidad del ser humano de relacionarse con el Creador, con aquel que nos ha dado la vida. Y Dios, viendo esta necesidad, envía a su Hijo, el Señor Jesús, mostrando toda su deidad, su carácter, su amor, su entrega por el ser humano. Y en esta oportunidad del Evangelio de Juan, por el capítulo número 4, el versículo número 5, dice que vino pues el Señor Jesús a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y resulta que vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Él siempre estaba rodeado de personas y aún de los seguidores, y en esta oportunidad, como vemos, él se queda solo y se acerca a este pozo, y le pide a esta mujer que le dé de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, y la mujer samaritana le dijo, y le hace esta pregunta: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y usted sabe que esto nos habla de lo que había sucedido ya mucho tiempo antes. En el Antiguo Testamento encontramos que había un rey de Asiria, y este rey había traído gente de Babilonia y de sus alrededores, de Cuta, dice la escritura, de Aba, de Amat y de Serbafín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Claro, ¿qué es lo que pasa? El pueblo de Israel, los judíos, se habían desechado todo lo que Dios les había dado y no habían guardado los mandamientos de Dios. Ellos anduvieron haciendo realmente obras que a Dios no lo glorificaban. Habían levantado dioses en lugar de Dios, donde los adoraban. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que uno se pudiera imaginar. Y hasta Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había dicho ya por medio de todos los profetas y de sus siervos. Y es por eso que como encontramos aquí en la Escritura, los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Y esta mujer le dice al Señor Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había desde siempre un desencuentro entre ellos por esto que había sucedido. Y Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Nada más y nada menos que el Señor Jesús, ¿no?, hablándole a esta mujer. Siempre él tuvo un diálogo fluido con aquellos que se le acercaban. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella, haciéndole esta pregunta, claro, se ve que no tenía ningún elemento. El Señor Jesús le estaba hablando en términos que ella todavía no entendía. Y entonces
el Señor Jesús, mirándola a ella, realmente conmovido, y ella lo interpela de esta manera. ¿De dónde pues tienes agua viva?, le pregunta. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús, claro, mirándola, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea que del agua de ese pozo volvería a tener sed. Mas dice: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y claro, la mujer lo mira, me imagino que no entendía mucho lo que el Señor Jesús le decía. Y le dice: Señor, dame de esa agua. Claro, ella no sabía a qué se refería. Para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Claro, yo estaba en una situación en la cual tenía que llevar el agua para su familia, para sus animales. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Y esto, estimados oyentes, nos lleva a mirar a través de las Escrituras de que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, sin duda estaba marcando la diferencia entre los seres humanos, a pesar de que Él se humanó, que Él también sintió sed, sintió hambre, pero mostró su deidad, su poder. Y en este caso vemos como Él le puede decir a ella: bien has dicho, no tengo marido. Porque Él conocía su interior, sabía de lo que le estaba pasando a ella. Porque dice: 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice el Señor Jesús. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Se ve que ella todavía no entendía con quién estaba hablando. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y qué importante este pasaje que nos habla, como decíamos al principio, del carácter, del amor de Dios al haber enviado a su Hijo, el Señor Jesucristo. Porque Él se pudo acercar a las personas y pudo darse a conocer de quién era. Vemos en este encuentro tan lindo, en este pasaje, de que sin duda había una ignorancia en esta mujer, no sabía con quién estaba hablando. Hay muchas personas que desconocen a Dios, que desconocen lo que Dios prometió al enviar a su Hijo, el Señor Jesús. Hay muchas personas que tienen perjuicios, como en este caso, de acercarse a Dios, de acercarse a su palabra, de conocer el mensaje de Dios. Esta mujer tenía perjuicios raciales porque no quería
acercarse, porque judíos y samaritanos no se trataban por este problema que yo les comentaba al principio. Y sin duda nos habla de una torpeza en las personas a veces, de no querer conocer ni de comprobar de ese amor de Dios, de perder esta oportunidad tan importante y de no darse cuenta de ese poder de parte de Dios al querer manifestarse a las personas a través de su Hijo, el Señor Jesús. Sin duda que en el ser humano hay un vacío, hay una sed, hay una necesidad de acercarse a una fuente, pero no una fuente cualquiera, sino la fuente de agua viva. Sabemos que desde siempre el hombre, como el pueblo de Israel, le ha dado las espaldas a Dios. Las Escrituras nos dicen que el Señor Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Y esto mismo se sigue cumpliendo en nuestros días, aún en los judíos y en aquellos que no quieren reconocer que el Hijo de Dios vino a mostrar el carácter y el amor de Dios. Y el Señor Jesucristo se muestra como una fuente inagotable de vida para aquellos que se acercan. Pero lo más interesante, importante, es ver cómo Dios escudriña y conoce los corazones, y conoce su vida, estimado oyente. Conoce su entrada, su salida, sabe de su problemática, sabe de sus necesidades. Saben que también hay corazones abatidos por los problemas de la vida. Esta mujer había vivido una vida licenciosa. 5 maridos, dice, has tenido, le dice al Señor Jesús. Y el que ahora tienes no es tu marido, tenía un sexto. Esto nos habla de la liviandad en la cual vivía esta mujer, donde hay muchas mujeres y hombres que viven de esta manera, en la promiscuidad sexual, lejos de los preceptos y las enseñanzas y las leyes que Dios tiene para el ser humano. Estaba estos días charlando con un joven en mi lugar de trabajo y tuvimos una charla bastante fluida donde yo le estaba comentando de la necesidad de conocer a Dios y la única manera como lo estamos haciendo en este momento es conocerlo a través de las Escrituras. Y este joven me dice, yo no quiero saber nada con la religión. A mí no me interesa. Yo tengo el poder en mí mismo para levantarme de los problemas, de las dificultades. Y yo le decía la importancia de poder conocer a este Señor Jesús que tiene esta fuente de agua viva. Y él me decía, mire, por las cosas que yo he pasado, realmente no me interesa lo que es la religión. Bueno, yo le decía, esto no es una religión, sino que es un encuentro personal con aquel que nos ama, que es el Señor Jesús. Y él me decía, miren, tengo tanta tristeza, pero a pesar me decía a la vez que él había superado. Y me contaba de un caso similar a este, donde su madre le había sido infiel a su papá. Y allí vino el derrumbe familiar, 7 hermanos. Una familia que era feliz hasta ese momento. Sin embargo, el pecado sexual entró en la familia por la madre. Y este joven triste, en una parte me decía de lo que había sufrido, se tenía que haber hecho cargo de los hermanos, del padre, en un momento tan triste donde no había trabajo, donde su papá y su mamá habían llegado a esta situación tan tremenda, donde se separaron. Y él tuvo que asumir en su juventud la ayuda a su familia, a sus hermanos, a sus hermanas, 7 hermanos. Y con esa desazón él me decía, pero yo me levanté porque las fuerzas están en mí, yo no necesito de nadie. Y yo creo que este pasaje, que se asemeja un poco a lo que les estoy contando, que nos habla de esta mujer que sin duda había ido en busca de un agua que le podía saciar la sed momentánea, como muchas personas. Este joven que les relato, que es un relato verídico, él también fue a buscar la ayuda momentánea en hombres, en mujeres que nos pueden dar su ayuda, su apoyo, pero que no tienen la salida para la problemática del alma. Y esta mujer en estas condiciones tampoco la podía encontrar, si no fuera porque tuvo la oportunidad de encontrarse
con el Señor, donde el Señor Jesús le dice: mujer, créeme que yo soy el Hijo de Dios. Ustedes dice adoran lo que no saben. Ustedes están buscando en distintos pozos una fuente de agua que es pasajera, donde les va a saciar la sed del día, pero no esa sed permanente, la sed del alma, que los hace vivir en tristeza, en desesperación, en angustias, en frustraciones. Pero ¿sabe una cosa? Yo le quiero decir en esta hora que el Señor Jesús es aquel que puede llegar a su vida en esta hora y decirle que Él es la fuente de salud, de vida y de esperanza. Sea cual fuere su situación, problemas familiares, con el esposo, la esposa, los hijos, con el entorno en el cual usted vive, y que aún teniendo quizás familia, amigos, conocidos, usted se siente solo, sola. Le quiero decir que Dios conoce su situación, como conocía la de esta mujer, y sabe de lo que usted necesita. Necesita de esta fuente de agua en la cual a usted le puede dar la salida a su necesidad espiritual. Y para esto el Señor Jesucristo no nos ofrece solamente que nos resignemos a llevar una vida piadosa, lejos de la sociedad, sino que usted en la condición y en el lugar donde se encuentra, usted pueda reconocer de que usted necesita del Hijo de Dios. Y sabe, para esto Cristo vino. Vino porque nos amó tanto y se entregó en esa cruz de vergüenza, de dolor, de sufrimiento, donde lo maltrataron, lo escupieron, lo clavaron allí en esa cruz. Y Él vino con este propósito, de morir para dar vida. Y Él derramó esa sangre allí en la cruz del Calvario. Y lo hizo por cada uno de nosotros, lo hizo por usted porque le ama. Y dice la Escritura que esa sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Pero es importante que usted pueda venir a Él, que es la única fuente de vida, que le puede dar esa paz interior que usted necesita. ¿Sabe una cosa? El Señor Jesucristo no solamente derramó hasta su última gota de sangre y lo hizo por amor a usted, a mí, a la humanidad. Y Él no quedó, ¿sabe?, en esa cruz, como muchos lo tienen allí en un crucifijo. El Señor Jesucristo, dice la Escritura, que fue enterrado en esa tumba, una tumba que fue sellada y custodiada por muchos soldados. Pero las Escrituras nos hablan de ese poder ilimitado de Dios, que Dios le levanta al tercer día y Él sale de esa tumba y se levanta victorioso, resucitado, y se presenta a muchos. Nos dice el Evangelio que Él se mostró a muchas personas, mostrando sus heridas, lo que Él había vivido allí en esa cruz, mostrándose que Él era el Hijo de Dios. Y sabe una cosa, Él ascendió a los cielos. Lo vieron muchos ascender a los cielos. Y Él fue a preparar un lugar para aquellos que creyeran en Él, fuente inagotable de vida. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted frente a este mensaje de la palabra de Dios? Como esta mujer, ir a decir a aquellos que le rodean que hay alguien que a usted le ama. Hay alguien que a usted está esperando que se acerque a Él, sin intermediarios, sin ninguna religión, solamente depositando su fe en el Señor Jesús y reconociéndose que usted es un pecador, una pecadora, sabiendo que Él le ama y que está esperando que usted venga a Él. Que usted se reconozca en esta hora que necesita de Él para tener paz interior. Sea cual fuere su situación, la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero si usted en esta hora se arrepiente y le dice: Señor Jesús, perdona mis pecados, te recibo como mi Salvador, el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, viene a ser morada en su vida. Allí donde usted está, no necesita hacer nada especial, no necesita ninguna persona,
Usted con el Señor, allí donde está, incline su cabeza y cuéntele sus cuitas, sus necesidades, sus problemas. Y en esta hora, usted, si hace esta oración de fe, invitándole a que Cristo venga a su vida, usted obtendrá la salvación y la vida eterna. Y va a poder tener esa saciedad interior que solamente obtienen aquellos que reciben por el Espíritu Santo la salvación y la vida eterna. El Espíritu Santo de Dios vendrá a ser morada en su vida desde este momento en que usted confiesa que Jesucristo es su Señor, su Salvador. Pídale perdón, recíbalo en su corazón y usted será la persona más feliz con Cristo en el corazón. Si usted no tiene una Biblia, le invito a que a través de este medio usted la pueda solicitar. Le invito a que usted pueda orar todos los días con Dios, con sus propias palabras, contándole de sus necesidades, de sus problemas. Si usted hizo esta oración de fe, ahora es un hijo, una hija de Dios. Y usted podrá leer en la Biblia, la palabra de Dios, lo que tiene para su vida. Ella es una fuente de vida donde usted podrá encontrar todas las leyes necesarias para vivir en un mundo tan difícil, tan conflictivo, y obtener así el gozo de saber de que su vida está en Cristo Jesús y que usted tiene esperanza de vida eterna, porque el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Si usted hoy muere, hoy pasa a la presencia de Dios, porque usted es un hijo, una hija de Dios, si hace esta oración de fe. No deje pasar el tiempo. Ore a Dios todos los días, lea la palabra y usted será la persona más feliz. Y trate de buscar un lugar donde se abra la Biblia, la palabra de Dios, donde se ore. Qué importante que es que usted pueda estar reunido con personas que confiesan que Jesucristo es su Señor, su Salvador. Mi deseo es que Dios le bendiga y que usted no deje pasar este tiempo, que pueda volverse a Dios. Muy buen momento, el cual usted podrá pasar junto con Él todos los días, tomados de su mano. Que Dios le bendiga.